considero una de las charlas más importantes y me gustaría empezar por señalar algunos aspectos que son muchos de la semblanza de Susana Sternbach. Me complace el poder presentar a Susana Sternbach como una gran maestra que no solo la podemos medir por sus amplios conocimientos, sino por cómo los transmite, por su capacidad de despertar preguntas, por su capacidad de estimular la reflexión crítica y por saber invitar al pensamiento independiente. Una maestra que nos enseña que el psicoanálisis no es un saber cerrado, sino un campo vivo que se renueva en cada consulta, en cada lectura, en cada diálogo, en cada intercambio, en cada libro. Una maestra que con gran rigor en su investigación y en su ejercicio profesional, además de una sensibilidad clara y empática, patentes en su trabajo y en su relación en sus conferencias y cursos, la generosidad con la que nos comparte su saber es un faro que nos guía en nuestro trabajo como psicoanalistas e investigadores, maestra cuya palabra, pensamiento y valores éticos nos invitan a reflexionar y sobre todo a seguir pensando. Es psicóloga y socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ejerce como psicoanalista de adultos, adolescentes y parejas. Fue presidenta de la Asociación de Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Actualmente es miembro titular y docente de la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Se ha desempeñado como docente de posgrado en diversas instituciones, dictando cursos sobre la obra de Piero Lanier y André Green, así como sobre temas de psicoanálisis y psicoanálisis de los vínculos. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Es coautora de los siguientes libros: Entre dos siglos, una lectura psicoanalítica de la posmodernidad, de la editorial Lugar; La pareja y sus anudamientos, también de la misma editorial en el 2001; Entre hermanos, sentido y efectos del vínculo fraterno, de Lugar, la misma editorial, Lugar Editorial, del 2003; Ediciones Conjunto, en 2023, edición actualizada; Psicoanálisis, Cambios y Permanencias, libro del Zorzal, 2003; Proyecto terapéutico de Piero Laner al psicoanálisis actual, Paidós, 2004; Adolescencias y trayectorias turbulentas, Paidós, 2006; Adolescencias contemporáneas, Psicolibro, 2015. Es compiladora y coautora del libro Organizaciones Fronterizas, Fronteras del Psicoanálisis. Como autora publicó Tramas, Teoría Clínica y Ficciones para un Psicoanálisis Contemporáneo en Letra Viva, la editorial, en el año 2015. Y ahora suma su más reciente libro, La subjetividad como encuentro, una lectura sobre la obra de Piera Olanier. Susana, adelante, por favor. Adelante. Sí, bueno, agradezco mucho esta invitación, agradezco mucho las palabras de José Mendoza que me exceden. En realidad algunas de estas cuestiones yo las diría o las pensaba decir con respecto a Pierre Olagnier. Me da mucho gusto estar en este encuentro y tengo mucho interés en también dialogar y escuchar eh, los comentarios y la participación de los asistentes. Em, Les cuento porque no nos conocemos realmente. Les cuento por qué escribí este libro. Yo empecé a leer a Pierre Olagnier hace muchos, muchos años y yo venía de una formación freudiana, lacaniana, también como socióloga, y me pareció sumamente interesante
la perspectiva de Piera Olanier, la apertura de Piera Olanier. Me pareció una autora que, eh, con la cual me encontré, digamos, en mis propios intereses que tenían que ver con el psicoanálisis, con el lazo social, con los vínculos. Bueno, me encontré con ella, además me encontré hace mucho, mucho tiempo personalmente con Piera, en ocasión de que cuando ella vino a dar conferencias a Buenos Aires, yo era una joven analista que junto con otras tres jóvenes analistas, colegas, habíamos estado leyendo los primeros escritos de Piera y tuvimos, no sé si la valentía o la inconsciencia de pedirle una hora pensando que no lo iba a aceptar, y no solo lo aceptó, sino que conversó en el hotel en el que se alojaba una hora con cuatro chicas jóvenes y curiosas, con mucha amabilidad, con mucha humildad y con esa misma apertura que yo le había leído en sus primeros escritos y que después siguió siendo así. Piera enfatiza lo plural del psicoanálisis. Piera es una complejidad, aunque nunca se definió así. Su perspectiva teórica y epistemológica es compleja. Compleja quiere decir que establece todo el tiempo relaciones múltiples, esquivando el pensamiento binario. Hace teorizaciones multidimensionales que al mismo tiempo articula todo el tiempo con la clínica. Entonces, su posición epistemológica a mí me resultó sumamente atractiva, su mirada múltiple y su noción, porque esto además lo escribe, de que aspiramos a la verdad cuando investigamos, cuando trabajamos, pero sabiendo que la verdad siempre es parcial, ¿no? Como si fuera un horizonte que nos guía, pero que a medida que nos acercamos se aleja. Entonces, en la década del 70, cuando ella escribió, por ejemplo, La violencia de la interpretación, en los debates que caldeaban el psicoanálisis en Francia en aquel entonces, entre estructura e historia, o mejor dicho, estructura o historia, determinación o azar, ella acepta la relación conflictiva y hace lugar a la estructura y a la historia, a las condiciones que traemos con nosotros y a la intervención del azar. Y entonces ella tiene una perspectiva relacional que hace lugar a la subjetividad, a los vínculos y al lazo social, es decir, a lo histórico social. Y cuando define la condición humana, la define en términos de encuentro, situación de encuentro. Por eso el término encuentro está en el título del libro que escribí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella empieza a trabajar la constitución subjetiva desde el primer momento de vida,
va a hablar de un encuentro entre adultos que alojan y bebé recién nacido desde el minuto uno. Es decir, que va a haber una oferta múltiple también, oferta de alimento, oferta de cuidado, oferta de libidinización, oferta de discurso, oferta múltiple, pero va a haber por parte del bebé una metabolización de esa oferta, una metabolización activa. Es decir, la oferta no se implanta, el recién nacido no es arcilla a ser moldeada, tampoco viene con un programa interior preestablecido, sino que las cuestiones complejas de su construcción psíquica y de su futura subjetividad se van a jugar en el o los encuentros, no un encuentro único. Porque además, para Piera, el encuentro es parte de toda la vida. En este sentido, aunque ella no lo dice con esas palabras, ella piensa en un psiquismo abierto, que no se termina de construir cuando declina el Edipo a los 5 años, sino que se sigue dinamizando y construyendo en los encuentros ulteriores a lo largo de toda la vida y hasta último momento. Cuando ella entonces habla de oferta y metabolización, esto significa que, por ejemplo, en la violencia de la interpretación, el texto en el que plantea su perspectiva metapsicológica respecto de la constitución subjetiva, ella va a trabajar qué ocurre del lado del niño y al mismo tiempo, en otro capítulo, va a trabajar qué ocurre del lado de los adultos para dar cuenta justamente del encuentro. El encuentro incluye para Piera también una multiplicidad. Incluye el cuerpo, no todos los psicoanalistas sabemos han incluido el cuerpo en su conceptualización. El cuerpo es el cuerpo orgánico al que ya no se refiere, pero lo toma en consideración, el cuerpo sensorial, el cuerpo erogeneizado, el cuerpo desde los otros, el cuerpo pensado, el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico, el cuerpo hablado. Junto con el cuerpo, indisociable, el afecto. Junto con el cuerpo y el afecto, indisociable, la representación. Y junto con ellos, el pensamiento y el discurso. Es decir, que la perspectiva de Piera, que a mí me resultó tan atractiva desde el comienzo, es una perspectiva que no escinde, que pone foco, sí, pero que incluye y que sabe que, y esto es el pensamiento de la complejidad, que toda teorización y todo abordaje clínico es parcial. Y en todo caso, para ella, mundo racional y economía libidinal van todo el tiempo juntos, son indisociables. De modo que cuando ella habla de representación, desde la más arcaica hasta la más sofisticada, eso va junto con la economía libidinal, con el afecto.
Yo decía que en la violencia de la interpretación, no sé si el texto está en México, si lo han podido leer o trabajar, pero es un texto importantísimo respecto de la constitución subjetiva, cómo se construye una persona, básicamente. Ella va a hablar de tres procesos. Yo ahora, por el tiempo acotado, doy los grandes titulares, pero para abrir el diálogo, Piera trabajó en su clínica fundamentalmente con pacientes psicóticos. Apeló, freudiana como era, a los procesos primario y secundario trabajados por Freud, se apoyó en ellos, pero para pacientes tan graves no le alcanzó. Entonces acuñó un proceso que llamó proceso originario, que comienza cuando un bebé nace y que tiene que ver con el encuentro. Y este proceso originario para ella es representación, y no representación de cosa, de imagen, de palabra, una representación muy primitiva a la que llamó pictograma, que es indisociable del placer, del placer y del displacer. Allí se empieza la dialéctica pulsional entre Eros y Tánatos. Y en la constitución subjetiva sería largo desarrollar estos tres procesos, pero yo lo que quisiera decir es que la noción de proceso originario, que ella trabajó fundamentalmente por su clínica con pacientes psicóticos, luego otros autores y actualmente muchos autores eh, utilizan lo que ella conceptualizó no solo para el campo de la psicosis, sino para eh, lo que, al menos en Argentina, no sé, ustedes me dirán luego qué ocurre en México, la clínica no es fundamentalmente una clínica con pacientes neuróticos. Por supuesto que los hay y que trabajamos con ellos, pero las problemáticas suelen ser más ligadas a los pacientes fronterizos, a las situaciones borderline, a problemáticas más primitivas, a las patologías narcisistas, a las impulsiones, a los trastornos de alimentación, a las adicciones, a aquello que no se ejecuta tanto vía represión, sino vía desmentida, escisión. Y para estas problemáticas y para la clínica con estos pacientes, el proceso originario de Piera es sumamente útil y es hora de intervenir. Pero bueno, no me voy a extender ahora en eso. Les contaba que ella incluye qué ocurre del lado, digamos, de los padres, de los adultos que ahijan, que crían. Y me gustaría agregar que ella se refiere a algo que yo no he visto trabajado en otros autores, que es el deseo del padre. En, en las consideraciones acerca del Edipo, la intervención del padre eh, ha estado muy ligada y correctamente a la función de corte del padre, pero poco se ha dicho respecto de que el- la función de corte requiere
del deseo del padre con respecto al hijito o a la hijita. No es un corte vía autoritaria meramente. Interviene el inconsciente, la vida pulsional, el deseo del padre respecto de ese hijo. Y hay un tema que Piera trabaja mucho, que de hecho la distanció, la diferenció de Lacan, con quien ella estudió, de quien tomó muchísimos conceptos teóricos. Creo que fue analizante de Lacan también, pero algo que ella empezó a desarrollar y desarrolló de un modo muy rico es su concepción del yo. Para ella, a diferencia de Lacan, el yo no es solamente un yo alienado y especular. Es eso en sus orígenes, pero luego tiene capacidad instituyente. De hecho, ella dice que el yo es con lo que contamos para historizarnos, para pensarnos y para proyectarnos hacia el futuro. Ella acuña la noción de proyecto identificatorio y esto tiene que ver con un yo instituido, sí, pero con capacidad instituyente. Estos desarrollos de ella tuvieron lugar post mayo 68, en épocas muy turbulentas teóricas también, y donde ella trabajó estas nociones muy cerquita de Castoriadis. Mientras Castoriadis publicaba La institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis fue un adversario teórico y político, digamos, de Lacan, ¿no? A nivel social, Castoriadis, Piera trabajó, y además fue pareja de Castoriadis, de hecho, la violencia de la interpretación, ella lo firma como Castoriadis Olanier. Trabajó la cuestión del yo muy conceptualmente, es una noción muy importante en Piera, a nivel de la subjetividad. De hecho, con esto tiene que ver la enorme relevancia que para ella tiene la cuestión del pensamiento desde un punto de vista psicoanalítico. El tema del pensamiento está disperso en la obra de Piera. Yo intenté en mi libro juntarlo, digamos, para poder articularlo, porque es una conceptualización sumamente importante también para la clínica con trastornos de pensamiento. De hecho, aquí al menos hay muchos psicopedagogos que trabajan la línea de Piera en problemas de aprendizaje de los niños. Pero además, ella habla de un trastorno del pensamiento y de la vida emocional importante, muy frecuente y que no forma parte de las categorías psicoanalíticas, psicopatológicas habituales. Es el concepto de alienación. En su otro libro, Los destinos del placer, ella va a hablar de tres destinos: el amor, la pasión y la alienación. Y en otro libro, El aprendiz de historiador y el maestro brujo, va a ser una referencia a la alienación y a la psicosis en lo social
a partir de trabajar la novela de Orwell, 1984, hoy día más actual que nunca, tanto la novela como el trabajo de Piera, donde anuda alienación, psicosis y sistemas sociales. Por último, porque no me quiero extender más allá del horario eh, asignado, algo que a mí me parece fundamental en ella es que todos estos conceptos, pasión, alienación, procesos identificatorios, proyectos, etcétera, ella lo lleva a nuestro campo, a la relación analítica, del lado del paciente, del lado del analista también. Así es que ella aborda la relación transferencial. Como sabemos, la cura es a partir del amor de transferencia, pero ella habla de qué ocurre cuando también transferencial deviene pasión de transferencia, como patología clínica en la que también el analista está comprometido, o cuando la transferencia deviene alienación. Esto lo lleva no solo a la clínica individual, al consultorio, al diván o a la clínica frente a frente, sino a la relación con la teoría, que a veces puede devenir alienación, a la relación con las instituciones analíticas y no analíticas, pero también analíticas, donde también se pueden jugar o hay riesgos de alienaciones o de pasiones institucionales. Y me parece que ha sido, por lo menos en el momento en que ella desarrolló esto, una autora sumamente creativa y sumamente valiente también, porque había que poder decir estas cosas en aquel entonces. Por último, la noción de cura para Piera. La gente, los colegas que la leen, hablan de un cierto optimismo, entre comillas, no ingenuo. Bueno, algo de eso ocurre porque ella define la cura y lo que nosotros hacemos en las consultas en términos de fortalecer a Eros en detrimento de Tánatos. Esto significa que ella considera es posible, difícil, singular siempre, pero factible. Y un concepto importante de ella es el de historización simbolizante como motor para el proceso terapéutico y para lo que otros llaman cura. Y para ella, eh, el encuentro analítico también es un encuentro, eh, y cada encuentro analítico es singular y el analista acude con el paciente con la asociación libre y el analista con lo que ella llama la teorización flotante. Vuelvo a la noción que para ella es central cuando va a definir condición humana. Bueno, yo creo que estoy en término, ¿no?, con el horario. Yo quisiera abrir la posibilidad de un diálogo porque estos fueron como
los, eh, los ejes centrales de lo que yo quería decir con mucha brevedad, y lo que espero es que esto también oficie de encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. ¿Nos escuchas bien, verdad, Susana? Sí, Ok, creo bien. que sí. ¿Quién le gustaría hacer alguna pregunta o quiénes quisieran hacerle preguntas a Susana? Bueno, en lo que se anima el público, yo tengo muchas preguntas, pero prometo no ser tantas. Am, en alguna ocasión, platicando con Fernando Urribarri, en un seminario que estoy tomando con él, él mencionaba la cercanía de Piero Lanier con André Green. Sí, Y de hecho, refiere Fernando Urribarri que un libro que detonó, de alguna manera influyó en Piera en este trabajo que hizo en el libro de la violencia de la interpretación, fue el libro de André Green que se llama El niño de Leso. Eh, ¿Consideras tú que Green tuvo una influencia importante en Piera? Yo creo que Piera lo tuvo en Green, pero mi pregunta es al revés, si Green tuvo esa influencia desde la metapsicología en Piera. Em, yo no lo sé en cuanto a la realidad histórica, porque no sé eh, qué autores influyeron en Piera, por supuesto Freud y Lacan, pero lo que sí podría yo coincidir con Fernando es que Piera y Green tienen muchísimos puntos en común, si bien no dicen exactamente lo mismo. Ujú, Em, Uno de los aspectos fuertes en común es que ambos hablan del afecto, de lo económico, en tiempos en que en Francia predominó el estructuralismo, digamos, el significante. Ninguno de los dos es estrictamente estructuralista y ambos hablan de economía libidinal y ambos han incursionado en lo más arcaico como vía de tratamiento de las problemáticas más arcaicas, justamente. Entonces, Piera habla de proceso originario y pictograma. Incluye el afecto, el cuerpo, lo que yo decía hace un ratito. Green habla de lo arcaico, le da enorme importancia. Habla de las locuras privadas. Entonces, y es algo que a mí me preguntan mucho, porque yo tengo grupos de Piera y tengo grupos de Green. Y a veces pasa al otro, porque sin que yo pueda dar cuenta de quién influyó a quién en aquellos años, porque no lo sé, pero descuento que cada uno de ellos leyó al otro y eh, puedo imaginar, no sé si influencias recíprocas, pero bueno, cuando uno lee a un autor que le interesa, toma cosas de ahí. De modo que yo pienso que además son los dos autores franceses de aquel momento que abordaron la clínica que se venía, que no era la clínica de las neurosis. Y hoy en día, no sé en México, pero
acá muchos trabajamos mucho con los conceptos tanto de Green como de Piera, porque son imprescindibles a la hora de la intervención clínica y de una intervención clínica en problemáticas que tienen más que ver con la acción y con la pulsionalidad desencadenada que con el síntoma o el sueño, con las formaciones glicosientes, ¿no? Es decir, el proceso originario para Piera es el ello freudiano y es el ámbito de la pulsión, dicho con brocha gorda. Después hay que afinar esto, pero y Green trabaja mucho lo referido a lo pulsional. Bien, tenemos una pregunta también, además. Doctora, por favor, no sé si, yo creo que sí, doctora, perdone, pero hoy aquí no hubo más que este micrófono. Sí, si quieres, Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, No alcanzo a ver. Si minimizo mi propia imagen, ¿te puedo ver? bueno, así. Así, encantada. Eh, ¿Qué tanto? Sabemos pues por Piera que el proceso originario se manifiesta ya en situaciones más tardías en el delirio y la alucinación. Es decir, que en el delirio y la alucinación es cuando se puede visualizar eso que quedó en forma de representación corporal. Pero ¿cómo lo Sí, podemos, o sea, cómo se puede enlazar eso con la enfermedad psicosomática cuando el sujeto enloquece, podría yo decir? Es decir, cuando el delirio está puesto en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el sujeto está enloquecido porque tiene una serie de sensaciones que no sabe qué le pasa. Sobre todo lo he observado cuando hay enfermedades autoinmunes, que solo hay sensaciones y a veces es difícil el poder saber qué es lo que le está pasando al sujeto. Y entonces la pregunta concreta es, ¿cómo se manifiesta ahí el proceso originario, el pictograma de Piera? sí. Gracias. Una pregunta eh, importante. En el delirio, en la lucidez, Piera dice que el proceso originario toma totalmente la delantera, ¿verdad? En los fenómenos psicosomáticos, creo que Enrique Aragón ha trabajado algo de esto en una presentación. Em, el proceso originario está presente, aunque no sé cuándo podríamos hablar de delirio y cuándo no, porque no cualquier enfermedad psicosomática en cualquier sujeto es lo mismo. Eh, que remite a algo de lo originario, yo diría que sí, porque el pictograma se caracteriza por la metabolización en términos de placer o displacer. En estos casos hay algo mucho más ligero. Y se manifiesta a nivel de sensación corporal. No hay fantasía, no hay asociación libre, no hay posibilidad de simbolización. Entonces, no es lo mismo
un problema en el cuerpo que remite a lo psicosomático que, por ejemplo, una conversión histérica al estilo de las histéricas de Freud, que tenía carácter simbólico. Pero además del fenómeno psicosomático, lo originario está presente, y esto lo dice Piera, como fondo representativo en todos nosotros a lo largo de la vida, porque el proceso anula los anteriores. Entonces, podemos estar aquí conversando en pleno proceso secundario, seguramente esta noche alguien podrá tener un sueño ligado a este encuentro, o sea que proceso primario también está presente, y podemos al mismo tiempo tener sensaciones que remiten al pictograma que están presentes y que pueden ser, por ejemplo, el placer del encuentro o el no placer. Cuando alguien, y esto no es solo ligado a lo psicosomático, dice, ¿por qué? Pero me crucé con esta persona que está todo bien, pero yo tuve como una sensación de rechazo inexplicable. Eso es representación pictográfica, eso es proceso originario. Lo que ocurre es que cuando alguien dice, no entiendo qué me pasó, y lo puede luego, no sé, trabajar en la sesión analítica, ese proceso originario está actuando, pero no comanda. Está, como debe ser, entramado con los otros procesos restantes. Entonces se manifiesta de múltiples maneras el proceso originario, muchas veces como metáfora. Estoy rota, se dice acá, cuando alguien está agotado. Tengo el estómago, siento que me corre frío por la espalda. Esas sensaciones expresan algo de lo pictográfico. Y como siempre en la clínica, me parece que es importante reconducirlo a la singularidad. No sé si con esto le contesto a la colega lo que estaba preguntando. Sí, la doctora Yolanda dijo que sí, muchas gracias. Mm. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que es importante que aprovechemos que Susana nos acompaña, es una teórica muy importante. Bueno, para empezar, yo sigo en las lecturas precisamente a Piera y a Green, y bueno, les comparto que es una gran psicoanalista en estos temas. Aprovechemos que está aquí, no siempre la vamos a tener, aunque esperemos que todos los años sí, pero bueno, adelante, por favor. Pero ¿podrías acercarte, por favor, para que hagas tu pregunta? Hola, ay, no se acaba, ¿verdad? Hola, Hola, buenas hola, tardes. buenas tardes. Yo quisiera ver un poco en esto que decía de darnos como una pincelada de brocha gorda, cómo poder leer a los pacientes fronterizos o borderline desde Piero Lanier. Hay encuentro, eh, cómo es ese encuentro. Y bueno, pues parte de lo que, al menos en mi experiencia, eh, yo trabajo en un hospital psiquiátrico público y bueno, lo que más se observa son pacientes eh, con trastorno límite de la personalidad, mujeres.
Sí. Me parece muy interesante eh, que nos pudiera usted aportar cómo poder leer a un paciente desde este enfoque, desde Piera. Gracias. Bueno, gracias por la intervención, porque a mí me interesa mucho también saber si las problemáticas más frecuentes en Argentina también lo son en México, por lo visto, algunas de ellas sí. Em, eh, el tema de los pacientes fronterizos desde Piera significa justamente incluir la cuestión del proceso originario. ¿Por qué? Con pacientes neuro trabajábamos, aprendíamos a ser consciente lo inconsciente, reprimido. Pero esos son pacientes con una capacidad simbólica, asociativa, metafórica, que no todos los pacientes tienen. Los pacientes borderline pueden, a veces sí, otras veces no, según, pero tienden a la acción más que a la palabra y a la representación verbal y a la asociación libre. Y muchas veces no tienen esa capacidad metafórica, con lo cual la interpretación no llega a buen puerto. Es como hablarle en japonés a, a un argentino. Entonces, el trabajo con pacientes limítrofes implica entender e intervenir en el código que es propio del paciente. Entonces, las intervenciones, por supuesto que son verbales, pero nos tenemos que cuidar mucho de esperar de promover como única intervención posible la interpretación metafórica. Y a veces se hacen necesarias intervenciones, algunos lo llaman intervenciones en acto, pero otras veces son vía palabra, pero apuntan no a ser consciente lo inconsciente, sino a crear inconsciente, es decir, que aquello que es actuado pase a ser representado. Digo de vuelta con brocha gorda por el tiempo breve. Un paciente violento que se agarra a piñas habitualmente en el tránsito, por ejemplo, o lo que fuere, o en el súper, va a avanzar si un día deja de actuar impulsivamente pegando una piña y viene a sesión diciendo que soñó que agarraba una ametralladora y mataba a alguien, pero lo soñó, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? No solo que es menos riesgoso, sino que aquello que desencadenaba en acto pudo pasar a ser eh, representación fantaseada. Es una complejización psíquica de lo que se trata. El resto llevaría mucho tiempo responder a esta pregunta, pero hay mucho material escrito. De hecho, hace años compilamos con Hugo Lerner un libro que se llama Organizaciones Fronterizas, Fronteras del Psicoanálisis, donde hay capítulos de muchos autores, Green entre ellos, que trabajan esta temática de un modo mucho más riguroso que lo que yo puedo decir
en 5 minutos, o tal vez en 1 hora. Muchas gracias. Gracias, Susana. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta a Susana? Susana, no sé si quieras obsequiarnos un comentario final. Estamos ya cerrando esta grata conferencia y siempre será muy grato escucharte. ¿Algún comentario que nos quieras hacer, por favor? Em, bueno, para mí es un enorme placer estar acá, acá ya. Este, claro, a mí me gustaría mucho, eh, más que hacer yo un comentario, porque esto fue un punteo de temas para explicar por qué escribí el libro, ¿no? Me encantaría escuchar algún comentario, no solo acerca de esto que yo dije brevemente, sino de cómo trabajan ustedes, cuáles son las problemáticas, los intereses, etcétera. Pero bueno, supongo que no es muy posible en este espacio, pero me interesa mucho conocer cómo se trabaja allí. Sí, la doctora Yolanda Alquicira nos va a tomar el micrófono, Susana. Es que es como raro. Sí, Es, bueno, acá, igual que creo que en toda Latinoamérica y en todo el mundo, diría yo, porque mientras la sociedad se está volviendo cada vez más perversa y narcisista, pues está sí, creando sujetos de la misma naturaleza. Entonces, claro. aquí, pues igual que en todas partes, según entiendo por la escucha de muchas otras personas, igual estamos encontrando situaciones de mucho narcisismo, fronterizos, se les nombra de distinta manera, ¿no? Según la orientación teórica. Pero Sí. creo que en México, en especial ahorita, estamos sufriendo una situación de violencia importante, que creo que ustedes la vivieron en algún otro momento, ¿no? Ahora también, perdón. ¿Ahora también? Sí. Ah, ok, bueno, entonces todos estamos en la misma tonalidad, porque, por ejemplo, yo tengo pacientes por internet de Culiacán, y de verdad es que la impotencia del analista o del terapeuta, porque es difícil decir análisis, ¿no? A distancia, pero de eso que se puede hacer con una persona que estando en sesión, se empiezan a oír las metralletas afuera de su casa y entonces Ah, me tiene que decir, es que empieza a entrar en pánico porque además es una paciente muy angustiada y entonces yo escucho las metralletas y le tengo que decir, a ver, no, tranquila, vete de donde estás, cerca de una ventana, protégete, ya me metí, y entonces así, la paciente así, con la videollamada, diciendo, ya me protegí en una esquina, abajo de una mesa, o sea, eso, pues, bueno, necesitamos debo trabajar decir sobre que ello. eso no me pasó nunca y que eso es peor de lo que ocurre acá. Sí, es Eso terrible sí, porque entonces nuestra función de contención, o sea, sale, o sea, yo me salgo del silencio analítico y le tengo que decir, vete, protégete, a ver, tranquila, ya se fueron, no se fueron, o cuando dice, aquí afuera de mi casa, estoy viendo en las cámaras, hay uno que se está levantando porque están viviendo, por lo menos en ese estado, una violencia, bueno, en ese y en muchos, ¿no? Y acá también, pero bueno, a mí personalmente no me ha tocado todavía ráfagas de metralleta afuera ni de mi casa ni del sí, consultorio, pero a muchas otras personas sí. Incluso sí. ha habido mesas redondas en donde se juntan analistas que sí están analizando en ese tipo de escenarios, en Culiacán, en Guanajuato, Tamaulipas. Tamaulipas, todo el norte está que arde, está
es una guerra, ¿no? Lo que están viviendo ellos es una guerra en donde la población civil está en medio de los bandos que se están peleando. Entonces, bueno, creo que espero, sí te pueda dar una idea de lo que estamos viviendo acá en México, que creo que sí necesitamos, pues, teorizar, decir algo. En redes sociales se dice, ¿por qué no dicen nada los psicoanalistas? Lo único que podemos decir a veces, porque, pues sí, hay muertos, ¿no? Acaban de matar a un abogado que saliendo de la ciudad de la justicia, o sea, sí, está muy difícil la situación y eso se ve proyectado también en la economía y en todo el país. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Bueno, agradezco mucho, Yolanda. No, acá lo que hay es creo, deterioro del tejido social importante, un clima muy feo, muy desagradable, y hay violencia, pero no a este punto que yo sepa. Em, y por supuesto, allí los analistas, este, no sé qué se puede hacer, salvo, como dijo Yolanda, intentar contener y salvaguardar la vida, ¿no? Em, pero en situaciones menos dramáticas, justamente entonces aportes como los de Green o de Piera y seguramente autores son fundamentales a la hora de la intervención, porque con la palabra eh, para las neurosis no vamos muy lejos, ¿no? Me, me, me acordé de un trabajo de Green de pacientes no neuróticos, ¿no? Donde se integran no solo a los pacientes fronterizos, sino a los pacientes con trastornos narcisistas, pacientes anoréxicos, psicosomáticos y demás. Yo creo que es una línea de teorización muy interesante, pero lo que me quedé pensando también, estuve en Buenos Aires cuando fueron las elecciones de Milei, me tocó un Buenos Aires todavía en la primera ronda, en la primera vuelta. Sí. No esperábamos que ganara, pero bueno. Ah, Yo acabo de ir hace unos días, me invitó Diego a la Feria del Libro y me encontré en Buenos Aires muy diferente, un ambiente en esas calles que yo recorrí a pie con mi esposa de lo más tranquilo. Lo encontré ahora con mucha inquietud, me tocó algunos bloqueos policiales y me tocó charlé con algunos buenos amigos de allá y me externaban esto. Y hace poco leímos una nota terrible que vivieron de dos jovencitas que lamentablemente murieron, las mataron allá en Buenos Aires, ¿no? sí. Yo creo que es un tema que es una tarea pendiente, ¿no? Para los analistas teorizar, no solo en esta descomposición social, sino en los extremos, como la doctora Yolanda compartía, en nuestro país, Susana está viviendo ya varias décadas de una violencia extrema por el crimen organizado, en donde la gente ya no vive de alguna manera tranquilos. En la Ciudad de México es una ciudad muy grande que se pierde un poco ese mundo, esa sensación, cuando no sales de una zona. Pero si vas a zonas conflictivas, pues encuentras unas historias terribles. Pero bueno, son temas que tenemos tareas pendientes. Yo te quiero Sí. agradecer profundamente, Susana, el que nos hayas acompañado este año. Desde el año pasado queríamos que estuvieras con nosotros, pero bueno, este año, y muchas gracias, es la primera de muchas que ojalá nos puedas acompañar. Le agradezco a todos los presentes aquí, a las gentes que participan con sus preguntas. Susana, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y toda mi admiración. Bueno, yo agradezco a la vez y encantada porque me encantó estar presente hoy. Así que mantengamos contacto. Gracias. Abrazo.